¿Qué te metes? Como introducción podemos que este tema es muy importante porque contribuye mucho a la mortalidad, perinatal. Antiguamente este tema no se conocía y recién en el año 1902 lo describe como problema Balanchine. Y Clifford lo describe a la pormadurez, al niño pormaduro asociado a la disfunción placentaria por el embarazo prolongado. ¿Me escuchan? Ahora, y recién en el año 70 se conoce como el incremento de la mortalidad perinatal a esa patología. Se dice que con el diagnóstico oportuno podría contribuir a la disminución de la complicación que es la mortalidad perinatal, haciendo un buen diagnóstico a estos pacientes que están llegando al embarazo prolongado. ¿Cómo lo definimos el embarazo prolongado? La definición de la gestación prolongada es la que dura más de 42 semanas, mayor de 294 días o 14 días después de la fecha probable de parto. Esta definición está avalada por las organizaciones internacionales como son la Organización Mundial de la Salud, la FIGO y la COG. Ellos han hecho ya un consenso y han definido que el embarazo prolongado es aquel que recién llega a las 42 semanas. ¿Cuál es el objetivo de estudiar esta patología? El objetivo fundamental es conocer la existencia de esta entidad para hacerle un diagnóstico temprano y adecuado, proponer pautas precisas para mejorar el tratamiento y así disminuir la mortalidad perinatal con sus complicaciones, tanto en la madre como en el niño. Hay otras definiciones, por ejemplo, que nos puede hacer confundir, que es el embarazo posfechado, es aquel que pasa la fecha probable de parto, o sea, sería la gestación de las 41 semanas, o los 41 semanas 5/7, ese se llevaría al embarazo posfechado. Por madurez, hay algunas que lo confunden como el embarazo prolongado. Por madurez se refiere al bebé, no se refiere al embarazo, sino al recién nacido que es producto de un embarazo prolongado. Se puede tener como sinónimos, pues se puede llamar también embarazo postérmino, se puede considerar un sinónimo de un embarazo prolongado. La incidencia, se ve que la incidencia es de 1.1 a 14% en todos los embarazos. Botti y colaboradores encontraron la incidencia de 7.5 al 11% cuando se toma fundamentalmente solamente la fecha de la última regla. Si tenemos una ecografía del primer trimestre y también la visualización del embrión, la incidencia va a bajar a 2.6%. Y aún baja más si tenemos que la ecografía del primer trimestre o la primera ecografía de las primeras semanas coincide con la fecha de la última regla. Ahí vamos a encontrar que realmente hay un embarazo prolongado de 1.1%. O sea, esta entidad no es tan frecuente si es que hacemos una buena anamnesis y corroboramos con la ecografía del primer trimestre. He ahí la importancia de la ecografía en las primeras semanas de gestación. Una de ellas es para ver si el embrión está dentro del útero y fundamentalmente también para proyectarnos la fecha probable de parto. La etiología del embarazo prolongado se dice que tiene varias causas. Puede ser una etiología fetal, puede ser por la alteración a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, puede haber también por problemas a nivel de la glándula suprarrenal. Hay etiología placentaria, la etiología del mismo útero, o sea, la etiología miometrial, y la etiología cervical, que es a nivel de
las prostaglandinas a nivel del cuello del útero. Aquí vemos la etiología placentaria. Se dice que es por el déficit de la surfactasa placentaria, habría un nivel bajo de los estrógenos, y esto va a hacer que va a contribuir a la disminución de la maduración cervical. Y si no hay un cuello maduro, por lo tanto no se va a producir el parto y se va a postergar para días más el nacimiento del recién nacido. En la etiología de las membranas, como sabemos, la decidua está rica en prostaglandinas F2-alfa, lácteos tiene las prostaglandinas E2, y el corium, por el contrario, cataliza las prostaglandinas por medio de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Estas dos prostaglandinas van a contribuir a la maduración, al ablandamiento del cuello, y va a haber también la maduración del cervix, y por lo tanto el desbalance tanto de las prostaglandinas y de la maduración cervical lo determina el embarazo se prolongue. Cuando hay un desbalance tanto de la prostaglandina E2-alfa y la E2 con el catabolizante, que es la 15-hidroxiprogesterona deshidrogenasa, esto no va a hacer que se haya un desequilibrio y haya una prolongación del embarazo. La etiología del mismo útero, del mismo músculo uterino, tenemos que el miometrio está inhibido por la progesterona. Durante el embarazo va a actuar la progesterona de tal manera de que va a haber una inhibición de las contracciones uterinas, también acompañado con el AMP cíclico. Y al final de la gestación, ya más o menos ya al término de la gestación, esto va a ser estimulado por el calcio y las prostaglandinas junto con la oxitocina endógena que se va a producir a nivel de la hipófisis, y podría ser eso los que van a desencadenar el trabajo. La inmunoglobulina A inhibe a la fosfolipasa A2, que altera la producción de las prostaglandinas. Entonces, al no haber una buena producción de las prostaglandinas, no va a haber una maduración cervical. Pero también, como les estoy repitiendo, no va a producirse la maduración a nivel de cuello, y no va a haber dilatación, y tampoco va a producirse el parto. A nivel del cuello, tenemos que las prostaglandinas estimulan la actividad de la colegenasa a nivel del cervix y contribuye a la maduración cervical. La interleucina IL-8, que es el mediador de la cadena inflamatoria, que activa los estrógenos, hace que se libere colagenasa, y eso va a producir la producción de las prostaglandinas, que va a contribuir a la maduración cervical. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos, que podríamos pensar que esa mujer va a llegar a hacer un embarazo prolongado? El primero, el antecedente es de aquella mujer que anteriormente tuvo un hijo que pasó de la fecha o que llegó a 42 semanas, podría llegarse hasta un 19.9% de la posibilidad que tenga nuevamente un embarazo prolongado. Antecedentes obstétricos, que esta madre haya nacido de un embarazo prolongado también. A los fetos de sexo masculino, los fetos del sexo masculino que tengan alguna alteración a nivel del cromosoma de X, que va a producir la conjunción de este embrión, también hace que estos niños lleguen a ser un embarazo prolongado. Las pacientes obesas, más o menos hasta un 30-35%, también pueden tener un embarazo prolongado. El mecanismo no es muy claro de por qué el embarazo de las mujeres obesas tienden a prolongar el embarazo. La raza, se observa mayor incidencia de partos prolongados, de embarazos prolongados en las mujeres americanas, en las latinas y en las asiáticas, no así en las nórdicas, que son inclusive llegan a ser partos antes de las 37 semanas. Las alteraciones fetales, como sería la anencefalia,
Esto es, como les dije anteriormente, por las alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario. Se ha visto que estos embarazos que tienen problemas de anencefalia sobrepasan inclusive llegando hasta las 43 semanas, si es que no se induce antes de que salga ese bebé. La edad materna también se ha visto que las mujeres por encima de los 40 años también tienen embarazos prolongados. Las mujeres con hipotiroidismo y aquellas mujeres que consumen antiinflamatorios o que se dan antiinflamatorios incluso para disminuir las contracciones uterinas en el tercer trimestre, estas mujeres van a tener mayor prolongación de la gestación. Como sabemos, los antiinflamatorios son antiprostaglandínicos que van a inhibir la producción de las prostaglandinas y por lo tanto van a contribuir a la prolongación del embarazo. Las complicaciones perinatales y maternas del embarazo prolongado. Las complicaciones perinatales, la que tenemos más es la muerte fetal. El riesgo de muerte fetal después del término de la gestación aumenta en forma progresiva de acuerdo como va aumentando las semanas. De semana a semana se va a duplicar el índice de mortalidad perinatal. Es así que a las 31 semanas tenemos un molar rate de 1.48 con un índice de confianza del 95%. Y en la semana 42 ven cómo se está aumentando progresivamente, comparadas con las semanas de las 40 semanas de gestación. También otra de las complicaciones del embarazo prolongado es la macrosomía fetal. Si no hay una alteración a nivel de la reserva placentaria, si no hay problemas a nivel de placenta, este niño va a ir creciendo. Va a ir creciendo continuamente y como sabemos, a la semana, ya al término de la gestación, crecen o ganan peso más o menos 30 gramos por día. Vamos a llegar que a las 41 o 42 semanas vamos a llegar con un bebé inclusive hasta de 4 kilos más de 4.500 gramos. Y estos bebés de por sí van a ser problemáticos para el nacimiento. Como es un bebé, generalmente en estos bebés grandes van a tener problemas para el nacimiento y vamos a tener traumatismos neonatales. Puede haber problemas a nivel de clavícula, puede haber fracturas de úmero inclusive, puede haber problemas de cefalomatomas y por eso es que tendríamos que tener mucho cuidado hacer el ponderado fetal si es que se sobrepasa un feto después de las 40 semanas. Hay también el famoso síndrome de aspiración neonatal, que es el SALAM, que se ve más a las 40 semanas. Estos niños al momento de nacer tienden a tener una aspiración y producirse, aspirar el meconio y producir una neumonitis aspirativa y inclusive estos niños pueden morir. Y hay un porcentaje de retardo de crecimiento intrauterino que es a la inversa de lo que es los efectos macrosómicos cuando en esos niños hay alteraciones a nivel de la placenta, por eso que cuando hay calcificaciones, hay ateromas a nivel de la placenta, entonces no va a haber un buen pasaje de oxígeno en los nutrientes y por lo tanto estos niños se van a producir, van a ser como producto de un retardo, una restricción del crecimiento intrauterino. Tenemos que esto va a ser fundamentalmente también producido por el olivihidramio, ¿no? Cuando hay una prolongación de la gestación, el líquido amniótico va a ir en disminución. Cuando encontramos olividramios, eso nos está indicando que ese bebé está sufriendo. También va a haber meconio, el líquido amniótico se va a teñir de meconio por el problema que van a tener
un poco de hipoxia. Esto debe por el mismo hidrohidramios o por la compresión del cordón que a veces se produce porque ya no hay una buena cantidad de líquido. Entonces este niño hace hipoxia y puede eliminar un poco de meconio y producir también el agravamiento de la gestación. Cuando está el meconio junto con el retardo de crecimiento, estos niños son muy fáciles de que se mueran, inclusive cuando nacen, son muy lábiles. El líquido meconial vamos a encontrar hasta un 25% de un embarazo prolongado. Cuando hacemos un trabajo parto y rompemos las bolsas tempranamente para ver si hay líquido meconial o no, vamos a encontrar que hay un buen porcentaje de los pacientes van a presentar el líquido de verde, o sea, el líquido de meconio. La aspiración de meconio es una complicación, como les decía, muy grave en el neonato, que es el SALA. Surge debido, como les repito, a la aspiración de líquido meconial como consecuencia del gasping debido a un insulto hipóxico agudo durante el trabajo de parto. El bebito hace como aspirar, como si quisiera respirar dentro del útero y va a hacer, cada vez que hace esos movimientos diafragmáticos, aspira y aspira ese meconio y va a producirse la neumonitis. Las complicaciones maternas en sí, mientras está en el embarazo no va a haber problemas. Se va a producir en el momento del expulsivo o en el momento del trabajo de parto. A veces el trabajo de parto, porque crece tanto este bebé, como es generalmente con inducción estos trabajos para acelerar el trabajo de parto, nos puede inclusive a tener mayor distensión, mayor trabajo a nivel de la fibra miometría, que vamos a tener complicaciones después. Tenemos, como son bebés grandes y pueden están ya agotada la madre por la inducción, terminan a veces con parto instrumentado. Entonces el mismo parto instrumentado va a tener, si no está en buenas manos, va a tener complicaciones, va a haber desgarros perineales, va a haber desgarros del cuello. Entonces eso va a condicionar posteriormente de repente a una hemorroiditis y esa sería una de las complicaciones maternas. Mientras no esté el expulsivo, la madre generalmente no tiene ninguna complicación. Ya en el momento del parto es lo que se va a presentar. Tenemos ahí los desgarros perineales, la colorectitis por el trabajo de parto, por la intervención, por la manipulación del mismo trabajo de parto, también va en aumento. Como les decía, como estos bebés son tan grandes, si no hay compromiso de la placenta, va a haber hemorragia postparto, que va a ser producida generalmente por las anatomías uterinas y que lo va a producir una anatomía uterina y una hemorragia masiva en el recurso. Y la cesárea primaria aumenta también en estos embarazos prolongados cuando el feto es más de 4 kilos. Cuando está un feto macrosómico ya va a terminar en cesárea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de embarazo prolongado? Para hacer el diagnóstico del embarazo prolongado debemos tener una buena anamnesis. Debemos incidir en la fecha de la última regla. Las pacientes se olvidan mucho de su última regla. Entonces a veces generalmente cuando le preguntamos por la fecha de la última regla nos dicen el último día de la regla. Eso no se debe considerar, debemos insistir en cuál es su última regla. Y si aún no tiene la fecha de la última regla, preguntarle si ella tuvo o no una ecografía en el primer trimestre para llevarnos ya de allí la edad gestacional. Una fecha de última regla confiable, ¿cuándo es? Cuando la paciente se recuerda el primer día de la regla, cuando no duda. Cuando no está tomando anticonceptivos hormonales en los 3 últimos meses, ciclos regulares en los 3 últimos meses, o no hay sangrado en el primer trimestre. Hay mujeres que presentan amenazas de aborto o presentan sangrados en el primer trimestre y lo pueden confundir. La paciente ya está embarazada de un mes de embarazo y ella nos dice que su última regla fue tal fecha porque en esa fecha tuvo un sangrado, pero ya no es un sangrado. Además que insistir,
si el sangrado de esa fecha fue igual que la última reglas normales, si el número de días es igual, que el sangrado es el mismo, pero si la paciente dice no, ya disminuyó de 3 días, ya fueron 2 días, fueron menos cantidad, hay que tener alguna sospecha que esa regla no es confiable. Y como les decía, hay que tener siempre en lugares donde ya podemos hacerlo, y ya en el pleno siglo XXI ya no podríamos dejar de que haya una ecografía del primer trimestre. Cuando la ecografía tenemos con la visión del embrión y la distancia corona-nalga con un margen de error de 5 a 7 días de la fecha del parto. Otros métodos sería midiendo la altura uterina, viendo a la paciente a qué fecha fue la primera altura uterina y que esa coincidía con la fecha que estamos marcando en el carnet perinatal, y de ahí también nos puede conllevar, ¿no? La ocultación de los latidos fetales, preguntarle, saber si debemos saber que con el PINAR se escucha a las 20 semanas, con el estetoscopio podemos llegar a escuchar a las 16 semanas, y con el Doppler, el buscador de latidos fetales, a las 12 semanas. Si encontramos unos latidos fetales a las 12 semanas con el Doppler, estamos seguros que está más o menos a las 12 semanas. Más o menos 4 o 5 días, pero generalmente es alrededor de las 12 semanas. También el reconocimiento de los primeros movimientos son útiles, pero no son precisas fundamentalmente. Las mujeres multíparas reconocen los movimientos fetales a las 16 semanas, y una nulípara generalmente a las 20-21 semanas. Cambios fisiológicos en el embarazo prolongado: tenemos cambios en el líquido amniótico, como les decía, en el color y en la cantidad, cambios en la placenta, y la placenta que se va a envejecer, y cambios en el feto, que va a haber cambios de las maneras y vamos a encontrar con cara de líquido. Cambios en el líquido amniótico: tenemos el líquido amniótico a las 38 semanas, tenemos más o menos 1 litro. A las 40 semanas ya 800, a las 42 semanas 480, y a las 43 semanas, miren la cantidad de líquido que encontramos frente a unas 38 semanas. Por lo tanto, el bebé no va a tener sitio donde moverse, ¿no? Y vamos a tener un líquido a las 38 del lechoso, de octubre ya a las 40 semanas. Hay una relación de cetina y filomielina que va a ir 4:1, y como les decía, hay cambios de color. Generalmente a partir de las 41 o 42 semanas, o 42 semanas que pase, ya definitivamente va a ser un líquido verde amarillento. Aquí vemos que disminuye su diámetro la placenta, se hace más pequeña, la disminución de las vellosidades coriales van a ser más aplanadas. Hay una necrosis fibrinoide, que lo vamos a ver como calcificaciones, vamos a tener ateromatosis como infartos, y también vamos a encontrar, como les decía, una placenta completamente ya envejecida, porque ya la cantidad de crecimiento del pasaje de la sangre va a disminuir. A diferencia de una placenta de 38 semanas o 39 semanas, y vemos al lado una placenta ya de las 41 o 42 semanas. Hoy, una de sobre las 42 semanas será mucho más dramático. Tenemos un cuadrito que probablemente ya muchos lo conocen, y va a ir un embarazo prolongado. Tenemos que el líquido amniótico va a cambiar tanto el volumen como la fluidez. La placenta, hay alteraciones en los diámetros, y infartos hemorrágicos y también ateromatosis. Y en los fetales va a haber macrosomía y un buen porcentaje, y una disminución del crecimiento intrauterino en otros. El síndrome de posmadurez ocurre en el 10% de los embarazos prolongados. O sea, de todos los embarazos prolongados,
Más o menos, si tenemos 100 mujeres con embarazo prolongado, 10 van a tener problemas de posmadurez. Su bebé va a tener problemas. A ver, disminución de la grasa subcutánea fetal con piel arrugada, puede presentarse un tinte verdoso, amarillento, eso es porque ya está mucho tiempo expuesto al alcohol. Estos niños van a tener acidosis, los fetos con el síndrome de comadurez presentan más problemas de acidosis durante el trabajo de parto. Y al nacimiento va a ver que esto es producido por la insuficiencia placentaria, porque la placenta se encuentra muy deteriorada. Aquí tenemos el sufrimiento fetal intraparto de un embarazo que es un resumen, ¿no? El embarazo mayor de 42 semanas nos va a llevar a oligohidramios y nos va a llevar a insuficiencia placentaria. Tanto en el oligohidramios como en la insuficiencia placentaria vamos a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. En un examen tococardiográfico vamos a encontrar DIP 2, DIP 3 y a veces encontramos la bradicardia fetal. Y esto nos va a llevar, nos va a conllevar a un sufrimiento. Ahí tenemos un niñito con aspiración meconial, un distrófico, ¿no? Es más flaquito, un inmaduro. Si nos acercamos más, vamos a encontrar que tiene una coloración amarillenta, vamos a encontrar con las uñas largas. Y cuando este niño no tenía ese problema de aspiración, vamos a encontrar una visión muy viva. Está bien, los ojitos muy abiertos. Entonces, este niñito de aquí en el cuadro está el bebito que tenía una gran aspiración. ¿Cómo prevenimos el embarazo prolongado? Y la muerte. Fundamentalmente la prevención va a ser ya, dado el diagnóstico, va a ser la prevención de las complicaciones del embarazo prolongado. El cálculo de la fecha de última regla y la eco temprana reduce la incidencia del embarazo prolongado y está considerada como la única estrategia en la prevención de las complicaciones asociadas al diagnóstico. Esto es lo más importante, por eso que insisto, que les digo que toda mujer embarazada en su primer control prenatal debería hacerse una ecografía para tener como parámetro fundamental de la proyección de la fecha probable de parto. Otra prevención para el que no llegue este embarazo a sobrepasar las 42 semanas es la maniobra de Hamilton, que se utiliza como prevención. ¿En qué consiste la maniobra de Hamilton? La maniobra de Hamilton es aquella que al tener la paciente, al hacer el examen ginecológico ya más o menos a las 38-39 semanas, que ya es una paciente al término, a través del cuello, si es que tiene posibilidades de dilatación, nosotros hacemos la introducción del dedo índice y hacemos la separación de las membranas, más o menos a 1 o 2 centímetros, y esta separación de la membrana va a hacer que nos vamos a estimular la liberación de prostaglandinas. Y al haber la liberación de las prostaglandinas, esto va a producir la facilidad de la maduración cervical y también va a desencadenar contracciones. Eso es la maniobra obstétrica, la que podríamos hacerla con facilidad a partir de las 38-39 semanas, cuando hay posibilidades de hacer el tacto. Si no puede cerrar o no lo vamos a hacer definitivamente. El embarazo prolongado es una complicación que se asocia a modo y mortalidad perinatal, por lo cual su diagnóstico debe ser para un adecuado manejo de control prenatal. Se confirma que el cálculo de edad gestacional por la fecha de última regla y por la ecografía temprana. He repetido en casi toda mi exposición en la fecha de última regla y la ecografía de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes, como les repito, ya es los partos obstruidos, los partos con fedes mucho más grandes, la aspiración del líquido amniótico, haber también patología funicular, porque hay una disminución del líquido amniótico, por lo tanto va a haber una comprensión no va a haber espacio donde movilizarse el bebé con el cordón y puede haber problemas a nivel del cordón con la compresión del cuerpecito del bebé. Y eso ya les dije que se presenta más o menos el 5 al 10%, se caracteriza por la disminución de la grasa subcutánea,
una piel arrugada, verdosa, amarillenta y signo de descamación. Ojos bien abiertos y uñas largas. Esto es cuando no tiene el problema de la respiración. Guía de manejo. Evaluación de la paciente con embarazo prolongado. Estimación de la edad gestacional. Si se confirma, se debe hospitalizar a la paciente. Llega por emergencia una paciente con sospechamos que tenga embarazo prolongado y lo confirmamos con la historia clínica, con la ecografía del primer trimestre y con una ecografía tal vez en el último trimestre para ver el líquido amniótico, y entonces esta paciente debe ser hospitalizada. Determinar la madurez del cuello uterino mediante la escala de Bishop. Todos ustedes saben cuál es la escala de Bishop, ¿no es cierto? Es la maduración del cuello. Entonces, si vemos un cuello que está maduro por encima de 6, debemos estimular el trabajo de parto. Si está por debajo de 6, debemos hacer la maduración del realizar una ecografía obstétrica para determinar el líquido amniótico mediante el ILA. Aunque actualmente dice que no es tan importante el índice de líquido amniótico, sino el pozo mayor. Si encontramos un pozo mayor que es adecuado, podemos hacer una buena inducción de trabajo de parto, o en caso contrario, si es un pozo muy pequeño, debemos no hacer una inducción. Determinar el peso fetal es importantísimo. Si vemos un feto que es de más de 4 kilos o 400 y un embarazo que está pasándose en las 42 semanas, definitivamente no se debe inducir, sino debe terminarse por cesárea. Buscar anomalías fetales, ver si este bebé tiene alguna alteración del tubo neural, generalmente los anestésicos. Esos bebés debemos hacer la inducción definitivamente del trabajo de parto. La inducción, que si tenemos un test no estresante, no reactivo, ahí está mal, tiene que ser test estresante reactivo. En la parte, acá dice test no estresante, no reactivo. El test estresante tiene que ser reactivo para hacer una inducción. El monitoreo y el líquido amniótico alterado, no ser favorable. Malformaciones fetales, cervix favorable mayor de 6, una restricción del crecimiento intrauterino con cervix favorable. Cervix favorable, ¿qué quiere decir? Un cervix maduro. Si es un cervix que no está maduro, definitivamente ya no se debe esperar, porque hay una complicación más, que este niño por algo no ha crecido, está sufriendo. Entonces ya debemos tomar otra actitud. O también en esas pacientes diabéticas o en pacientes hipertensas. Las pacientes diabéticas generalmente tienen bebés muy grandes. En estos niños debemos pensarlo bien si se va a poder hacer una inducción o no. Y en la hipertensión materna, sí, la hipertensión materna con la inducción con la oxitocina mejora fácilmente el trabajo de parto. Es mucho más, responde mejor la inducción de las pacientes hipertensas. ¿Pero este es estresante no reactivo o reactivo? Test no estresante reactivo. No estresante reactivo. Tiene que ser reactivo. Si no está no reactivo, es que está el bebito malo. Está mal el bebé, entonces no tenemos solución. Cuando el test estresante es no reactivo, está bien. Está reaccionando bien. Manejo del embarazo a término de 41 semanas. Sabemos que para hablar de embarazo post-término o de embarazo prolongado después de las 42 semanas. Pero si ya tenemos una paciente de 42 semanas, ya debemos terminar la gestación. La inducción sistemática del trabajo de parto después de la semana 41 reduce significativamente el riesgo de la mortalidad perinatal. La maduración del cervix desfavorable reduce la frecuencia cesárea y la necesidad del uso de oxitocina. ¿Qué quiere decir acá? Si tenemos un cervix con un Bishop de menos de 6, debemos hacer una maduración cervical. Ya puede ser con la de Hamilton, puede ser con prostaglandinas, o simplemente haciendo un test estresante, que también eso puede conllevar y conducir a una maduración del cuello. La amniotomía temprana en busca de meconio espeso. Si tenemos un meconio espeso, definitivamente ya no se debe inducir, sino se debe terminar la gestación por
cesárea. Disminución de las complicaciones de la broncoaspiración y el mejoramiento del neonato. Para eso fundamentalmente es que buscamos si hay o no hay líquido retrógrado. Esto es casi igual a las 46 céntimos, 46 céntimos, tenemos que confirmar el acto nacional, hacer la maniobra de Hamilton, hacer un perfil biofísico modificado 2 veces a la semana, el ecodoppler de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, hay que hacer la valoración del bicho, buscar alteraciones del crecimiento mediante la uterina y confirmarla por ecografía. Y descartar malformaciones fetales. Es muy importante porque si no confirmamos que hubiera un encefálico y siendo un bebé adecuado para esa pelvis, sería muy triste operarlo, ¿no? Y valorar así el futuro céntrico de la paciente. Una conducta dependiendo de los resultados. Hacemos todo el examen minucioso a la paciente y vamos a ver qué conducta vamos a llevar. Si hacemos a la observación, si una paciente que tiene 41, 2 céntimos, entonces podemos hacer un manejo expectante para permitir la maduración del cuello con pruebas de evidencia fetal y con indicaciones de signos de alarma. Los signos de alarma fundamentalmente son los movimientos fetales y sangrado, líquido. De acuerdo a esto tendremos que hacer la observación. No se debe ofrecer manejo expectante con alteraciones del crecimiento. O sea, en aquellos niños que tienen restricción del crecimiento no se debe hacer observación. Igualmente los libidramios ni con alteraciones de prueba de bienestar, con prueba que estén alteradas la prueba de bienestar fetal. En estas pacientes definitivamente ya no se espera, no se hace observación, porque en estas pacientes se debe terminar la gestación y generalmente son por cesárea. Test estresante positivo, cesárea. Monitoreo positivo, índice de líquido eléctrico alterado, condiciones desfavorables, también cesárea. Peso fetal estimado mayor de 4.500 gramos, cesárea. Restricción de crecimiento con serie desfavorable, cesárea. Esos niños no deben ya esperar a hacer inducción ni darle la chance de que haya una maduración cervical, sino esos chicos deben salir por cesárea. Después de las 41 semanas debemos tener más cuidado. Llega una paciente de 41 semanas, lo primero que tiene que hacerse es hospitalizar. Hacer una monitoría con estrés, hay que hacer un desestresante. Hay que medir el líquido amniótico. Hay que valorar el bicho. Buscar alteraciones del crecimiento fetal mediante la uterina y confirmar por ecografía. Y descartar malformaciones fetales igual que nosotros por ecografía también. Después de las 41 semanas debemos ser más minuciosos. Dependiendo de los resultados, hay que hacer, si tenemos un cuello que no está maduro, hacer una maduración cervical con pruebas de bienestar normales, con series desfavorables, sin alteración del crecimiento fetal. Hacemos, por lo tanto, una maduración cervical y hacemos conjuntamente o al día siguiente la inducción del trabajo de parto. Indicaciones de inducción: test estresante negativo con líquido amniótico normal y con un cervix favorable. Restricción del crecimiento intrauterino con pruebas de bienestar normales y con cervix favorable. Si tenemos un niño con retardo de crecimiento intrauterino, pero con pruebas de bienestar fetal normales, líquido amniótico normal, un test estresante que responde. Si tenemos un cervix favorable, le podemos dar una chance de hacerle una inducción. Pero en el primer momento que nos pase algún tipo de alteración durante el trabajo de parto, porque estos partos deben ser monitorizados, entonces inmediatamente se debe terminar la gestación por cesárea. También si tenemos una malformación fetal, si definitivamente no es un feto grande, pues tampoco podemos darle chance de parto vaginal a una paciente que tiene un mal encefálico con más de 4.500. Ahí tendremos que operarle, ya no por el bebé, sino por la madre. Indicaciones necesarias, continuamos: que es el tratamiento positivo, un ILA menor de 5, un cervix desfavorable, un fetal
estimado mayor de 4 miligramos, aquí sobre los 4 miligramos, una paciente que está por encima de 42 semanas, debemos tener lo necesario. Retardo de crecimiento intrauterino cuando es ser desfavorable, una inducción fallida durante 2 días en un ser previamente maduro. Maduramos nuestro cuello, inducimos hoy día, no sale, inducimos mañana, no sale, se sale. Presencia de meconio espeso, rompemos bolsas y encontramos que tiene un meconio espeso de vuelta, pues ese efecto debe terminar, ese embarazo debe terminar con cesárea. Siempre el monitoreo tiene que salir del parto, hay que hacer la anatomía temprana. En algunos casos, si acá no lo hacemos en nuestro hospital, al menos no hacemos la beneficio transcervical para diluir el meconio. Entonces encontramos líquido de peso, definitivamente ya lo operamos, no es necesario, no nos damos el lujo de hacer la amnionización definitivamente no vamos a operar. Sospechar la distocia de hombro y hacer manejo preventivo con la maniobra de McRoberts. Esta maniobra es importantísima. Ahora que está en el trabajo de parto y vemos que es un bebé grande, ya sabemos que es un bebé más de 4 kilos, que probablemente nos va a hacer una retención de hombros. Lo que hacemos es que la paciente levante las piernas punte hacia el abdomen, ambas piernas, y ahí de tal manera vamos a disminuir diámetros, vamos a sacar el diámetro transverso y vamos a disminuir la longitud de la vagina, y esa es la maniobra del McRoberts. Eso nos va a condicionar a que no tengamos problemas en la extracción de los hombros. Entonces, hacemos la rotación y contrarrotación de los hombros y sacamos el feto. El manejo preventivo de sangrado postparto. Muchos pacientes tratados por tanto tiempo con inducción y con un embarazo más de los 9 meses, entonces a ellos probablemente nos va a hacer una corriente. Entonces en estas pacientes inmediatamente el alumbramiento debe ser dirigido y la vigilancia estrecha durante la primera hora del postparto. El alumbramiento dirigido, ¿en qué consiste? Consiste en que ponerle una ampolla de oxitocina de 10 unidades en bolo cuando sale el hombro anterior. Sale el hombro anterior y ponemos la oxitocina de tal manera de que el alumbramiento sea inmediato. Y la vigilancia estrecha durante la primera hora postparto, porque generalmente en esta primera hora es la que se va a ver las complicaciones de las hemorragias. Aquí tenemos el embarazo prolongado, hay que recalcular la edad gestacional. Confirmamos la edad gestacional, monitoreo, ecografía, buscando el líquido amniótico. Hacemos un test estresante, queremos un test estresante positivo y un peso mayor de 400 gramos, se sale. Si tenemos un líquido amniótico mayor de 5 de ida, entonces hacemos un buen hacemos el bicho. Si tenemos un bicho menor de 6, gramos. Mayor de 6, hacemos la inducción. Cuando hay el error de cálculo, por lo tanto, acá no se crea, ¿no? Si tenemos pruebas de bienestar fetal normales, hacemos también igual que en el otro lado, el bicho. Si tenemos mayor de 6, hacemos inducción, y menor de 6, la maduración cervical, y luego la inducción. Recomendaciones. Estas son recomendaciones A. Dice que la ecografía es, como les decía, como les he explicado en toda la exposición, la ecografía del primer trimestre es un método preciso para datar la edad gestacional y con ello se reduce la frecuencia del embarazo prolongado. Si hay una diferencia mayor de 2 desviaciones estándar de 5 a 7 días entre la edad gestacional datada por la fecha de última regla y la ecografía del primer trimestre, la fecha probable de parto nos vamos a dar se debe ser ajustada en base a la ecografía del primer trimestre. Entre la semana 13 y 20 semanas es recomendado cambiar la fecha probable de parto cuando la diferencia entre la fecha probable de parto calculada por la fecha de última regla y la biometría fetal sea mayor de 10 días. Si esto está en 10 días, entonces cambiamos
la fecha, ya no por la fecha de última regla, sino por la fecha de la ecografía. En etapas tardías del embarazo no debe realizarse corrección. En la fecha ya de la ecografía después del tercer trimestre ya no nos sirve para edad gestacional. En la base de medidas ecográficas y la edad gestacional ya ha sido establecida en las etapas primarias de la gestación. Fundamentalmente la ecografía de esta fecha ya es para otros. El despegamiento de la membrana desde Harvard normalizada y siempre regresado al término disminuye la incidencia del embarazo prolongado y debe ofrecerse a la mujer en la visita prenatal, como le decía, a partir de las 38-39 semanas, si es que el cuello lo admite. La inducción del parto a las 41 semanas se asocia con una ligera pero significativa menor mortalidad perinatal, sin que aumente la tasa cesárea, por lo que se puede ofrecer a la mujer la inducción del parto en este intervalo de edad. La mujer debe ser informada sobre estos hechos, debe ser informada, todos estos trabajos, todos estos exámenes que se está haciendo, se le debe informar, porque si no vamos a tener problemas. Si opta por una conducta expectante, si la paciente dice voy a esperar, entonces el control fetal debe incluir test basal y estimación del volumen de líquido amniótico, 1 o 2 veces por semana entre las 41 y 42 semanas. El inicio del control fetal a partir de las 41 semanas de gestación conduce a una disminución de la mortalidad perinatal y la incidencia del riesgo de la pérdida del bienestar fetal. Esa es una recomendación. El recuento materno de los movimientos fetales no ha demostrado utilidad para el control fetal en la gestación prolongada. Para la valoración del líquido amniótico de la gestante de la gestación prolongada, la técnica de máxima laguna es más válida que la medición del índice de líquido amniótico. Eso es lo que les decía, que actualmente se está pensando que según esta recomendación, es una recomendación A también, que es mejor el pozo, el mayor pozo. Eso es más importante que el índice de líquido amniótico. El perfil biofísico modificado es suficiente para el estudio del bienestar fetal y las gestaciones de vías de prolongación. ¿En qué consiste el biofísico modificado? Es aquel que se mide el líquido amniótico. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia de 1977, el Comité Médico Materno Fetal de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá publicaron las guías de práctica clínica recomendadas de estrategia del parto electivo entre las 41 y 42 semanas. Que esto va a ser lo único que nos va a conllevar a disminuir la incidencia de fetos complicados de parto. Como bibliografía tenemos incluidas y la bibliografía integrada del siglo XXI, el embarazo prolongado de Jaime Cadenas, Gamboa, Alfonso Navarro, y de la